Bendiciones, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los espíritus asignados, porque muchas veces hemos escuchado, pero no sabemos qué es lo que es un espíritu asignado. Los espíritus asignados se les llama también a los espíritus familiares. Proviene de las maldiciones de un pasado y pasa de generación a generación. Por eso siempre he dicho que es imprescindible cortar toda maldición, como así también despojarse de todo espíritu asignado. Por ejemplo, si hay un espíritu de hechicería, por ejemplo, si hay un espíritu de brujería en su vida, a ver, porque su madre estudió la magia negra, porque su tío estudió la magia negra, porque su abuelo o su abuela, es un espíritu generacional que viene de familia, pero por legalidad. Si uno de la familia ha tenido legalidad, ha abierto puertas a todo este tipo de cosas, va a haber un espíritu asignado a su vida que va a visitar toda la generación. Y si una de las generaciones, por ejemplo, si una de las generaciones no ha aceptado, por ejemplo en la segunda o en la cuarta, siempre va a pasar en la cuarta generación, si en una cuarta generación no has aceptado el espíritu asignado que hubo de una familia anterior, pues va a pasar a tus hijos, porque esto va de generación en generación, ¿me entienden? A no ser que nosotros como libertadores, como liberadores, nosotros como que tenemos entendimiento del mundo espiritual, nosotros mismos podemos cortar esa cadena, ¿amén? Entonces, ¿cuál es la jurisdicción que tiene este espíritu asignado? Tiene una jurisdicción que viene por derecho legal. Cuando una persona es atada al pecado, le da derecho legal. Por ejemplo, estos demonios lo que tratan de hacer es matar el potencial que hay dentro de las personas. Por ejemplo, el futuro, por ejemplo, la relación, por ejemplo, los planes, por ejemplo, la promoción espiritual que Dios te hace. Este espíritu ataca al padre y a la madre y sigue en la simiente. Estos espíritus asignados son creadores de escenarios siniestros. ¿Por qué? Juntan a 2 o 3 personas que aproximadamente tengan los mismos demonios para poder darle muerte. Por ejemplo, si hay espíritus de muerte que son asignados de generación, va a juntar personas que tengan exactamente lo mismo, entre los demonios se hablan, les plantan un escenario y terminan matándose unos a otros. ¿Me entiende? Por ejemplo, los espíritus asignados, por ejemplo, en la parte de lo que es la drogadicción, siempre están en un mismo punto y muchos se dan con la droga hasta matarse. ¿Me entienden? Estos son espíritus asignados precisamente. También están los espíritus asignados de violación. Por ejemplo, un demonio asignado a una persona que tiene un demonio de abuso es atraída por un espíritu de violación. ¿Me entiende? Entonces, también el espíritu asignado de fornicación o adulterio. O sea, los espíritus entre sí se atraen. Entonces siempre te va a ir juntando con lo mismo. A ver, es como decir, si una persona tiene en su corazón un espíritu asignado de fornicación y adulterio, se va a juntar justamente, va a tener relaciones precisamente con una persona que tenga exactamente la misma asignación. Disculpen. A eso me refiero, que va a tener exactamente la misma asignación. Entonces, por ejemplo, en la asignación en la fornicación y el adulterio también está, también entra el espíritu de pornografía, entra Asmodeo, también entra el tema de los incubos, de los sucubos, ¿me entiendes? También hay otro espíritu de asignación que es un espíritu de pobreza. Son enviaciones hechas por los brujos. Hacen trabajos, los brujos hacen los trabajos de pobreza, de miseria con el dinero. Yo les voy a explicar cómo. Agarran el dinero tuyo,
o el dinero de cualquier persona que haya ido y que le haya dicho que yo quiero que esta persona se seque porque esta persona le va bien. Agarran el dinero y lo ponen en triangular. Dejan abierta una parte de atrás y arman otro con dinero también en forma triangular y lo cruza. Cuando cruza, le ponen el nombre de la persona y también colocan lo que quieren que la persona le suceda, que se seque, que no tenga trabajo. Todo eso son trabajos de brujo. Yo me acuerdo una vez con mi esposo, le dijimos a una bruja que supuestamente se había arrepentido, que trajera todo lo que ella tenía. Y ella hacía esos trabajos de cortarle el tema del trabajo, cortarle el tema del dinero a muchas personas. Y ella precisamente nos dijo, de la forma que yo les cuento, fue de la manera que ellos nos dijo cómo se hacía ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? Que ella misma, al hacer ese trabajo y maldecir a través de ese trabajo, ella manda demonios, de los cuales son asignados para cada persona, para que el dinero no les entre. ¿Me entiendes? También hay espíritus de homicidios, son espíritus asignados. Estoy hablando de los demonios asignados. Decisiones, a veces tomamos decisiones equivocadas, también son demonios asignados. También están los demonios asignados de rechazo, también de manipulación. También están los de abandono, también están los de acoso sexual, también están los de depresión. Son espíritus asignados. ¿Por qué? Porque viene de generación en generación, o sea, son espíritus familiares. ¿Me entiendes? Es decir, porque mi madre fue pobre, yo voy a ser pobre y tú vas a ser pobre. Si mi madre fue prostituta, su hija va a ser prostituta y la nieta va a ser prostituta, porque precisamente son espíritus asignados. Y muchos son asignados desde el nacimiento. Entonces viene de generación en generación porque uno de tus familiares tuvo un derecho legal del cual abrió la puerta. Entonces a veces nosotros le echamos la culpa a Dios porque nosotros somos pobres, no tenemos dinero o no tenemos trabajo, cuando en realidad lo que tenemos que entender que es una maldición, como decir, en vez de maldición es un espíritu generacional de los cuales nosotros tenemos que cortar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos del reino y por ser hijos del reino precisamente tenemos que vivir las riquezas bajo la orden del Padre, no bajo lo que el enemigo diga, sino bajo lo que el Señor diga. Amén. También tenemos hay un espíritu llamado destructor, del cual no trata de ser descubierto. No siempre se revelan de la misma forma, pero están conectados con otro. Por ejemplo, el espíritu de destrucción, muchas veces cuando yo he hecho la liberación en una persona, es un espíritu muy escondido. Y hay que tener mucho discernimiento de parte de Dios, y aparte el Espíritu Santo te lo tiene que revelar, porque ese es el que se esconde. Tú puedes echar afuera en el nombre de Jesús a cualquier espíritu, pero destructor se esconde. Cuando el Espíritu Santo te dice que el destructor está escondido, tú le dices, tú tienes que salir de donde está escondido en el nombre de Jesús, porque el destructor abarca todos los demonios de destrucción. Destrucción en la vida sexual, sentimental, en la vida matrimonial, en la vida del trabajo, en la vida ministerial. Él es el que destruye todo. Ese es el hombre fuerte. Amén. Entonces, tenemos que entender esto, que el espíritu también de violación y asesinato van de la mano. ¿Cuántas mujeres hemos visto nosotros en las noticias, hemos escuchado en las noticias que muchas veces las mujeres que han sido violadas no solamente son violadas, sino que les rompen el cuerpo en 1000 pedazos? Hace poco en Estados Unidos había una chica que pasó el caso de una chica de que había sido encontrada tirada en un basurero, totalmente descuartizada, pero había tenido violación, porque los forenses dijeron que había sido violada. ¿Y cuántos casos así encontramos en el día de hoy por causa de estos espíritus asignados? Amén. Porque son espíritus de asignados. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el mundo espiritual. El mundo espiritual.
la cual se rige por legalidad, porque estamos entendiendo que los espíritus asignados entran por legalidad. Ahora vamos a ver el mundo espiritual por legalidad. Amén. Vamos a ver cómo trabajan estos demonios, cómo entran, en qué horario entran, porque la palabra dice que tenemos que estar vigilantes. Amén. Entonces, la hora, vamos a ver la hora. Si nosotros vemos en qué momento pueden surgir las horas, siempre los accidentes, siempre las muertes, siempre las violaciones, siempre que han roto el vidrio de un local y han robado. Hemos escuchado la policía, las sirenas que van y buscan al ladrón y todo esto. Cuando hay persecución, todo pasa entre la tercera y cuarta vigilia. En el día van a estar re bien, porque en el día los horarios de la primera vigilia se hace desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia empieza desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. O sea que en ese intervalo no va a haber accidente. Cuando en ese intervalo va a estar todo tranquilo. Pero ahora, ¿por qué? Porque es de día. Pero ahora veamos que desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana vas a tener la primera vigilia de lo que es la noche. O sea, vendría siendo la tercera. Y desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana vas a tener una cuarta vigilia, porque es de madrugada. Anteriormente se escuchaba de que en la tercera y cuarta vigilia era cuando los ángeles se movían, los ángeles del cielo venían a buscar sus oraciones, los llevaba delante del altar. Pero déjenme decirte una cosa, sabemos nosotros que el enemigo también es un imitador, pero también no solamente es imitador, sino que él también a las 3 de la mañana, mejor dicho, a partir desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana, él también tiene a los suyos moviéndose. Ahí es donde pasan los accidentes, ahí es donde pasan todo tipo de cosas aberrantes que nosotros nos venimos a enterar al otro día, pero todo pasa en esos horarios. Entonces, a las 3 de la mañana es en donde nosotros tenemos el sueño más profundo. A las 3 de la mañana es donde tenemos nosotros las visiones. Nosotros que somos hijos de Dios, nosotros tenemos las visiones. Nosotros ahí tenemos la revelación de parte de Dios sobre la palabra. Es ahí donde Dios nos habla, es ahí donde están los ángeles esperando de que tú ores para poder llevar esa oración al cielo. Es donde a las 3 de la mañana es donde Dios nos incomoda a interceder por otra persona. ¿Saben por qué nos llama a interceder por esa persona a las 3 de la mañana? Porque el enemigo a las 3 de la mañana quizás haya enviado un espíritu de muerte y esa persona se está por matar. Entonces nosotros, el Señor nos incomoda, nos levantamos a orar a esa hora para que esa vida pueda salvarse y el enemigo pueda huir. Amén. Entonces, por eso yo les digo que la tercera y cuarta vigilia son importantísimas. Cuando Jesús caminó sobre el mar, a donde estaban sus discípulos, que estaba la tempestad, era a las 3 de la mañana. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que era la hora novena, y la hora novena eran las 3. Eran las 3. Dice la palabra que Jesús murió con 33 años a las 3 de la tarde. ¿Saben por qué el enemigo odia el número 3? Porque el número 3 proféticamente representa Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. Significa la resurrección de Cristo. Significa el Santo Espíritu bautizados en el agua por la sangre del Cordero. Significa el lugar santo y el lugar santo, santísimo, y el atrio. También significa camino, verdad, vida. También significa llamados, escogidos y fieles. También dicen que la palabra que los serafines también clamaban y decían santo, santo, santo. ¿Me entiendes? Y es más, ¿saben por qué lo odia? ¿Saben por qué Satanás odia las 3 de la mañana? Porque fue en el día que Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Por eso
Él es imitador. Por eso Él odia esa hora. Por eso si nosotros nos ponemos a orar, Él empieza a hacer desastres por otro lado. Entonces nosotros podemos saber también que en Jeremías 33:3 también dice que habla también del clamor. Amén. Que nosotros a esa hora, a las 3 de la mañana, clamamos a Dios. Y digo yo, qué tremendo que es todo esto, ¿no? Porque la verdad que nosotros decíamos, uy, bueno, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero a las 3 de la mañana muchos duermen, cuando tendríamos que estar de vigilia a las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Yo me he levantado a veces, no a las 3, sino a las 5:30, 6 de la mañana, y me he puesto a orar, y ha sido justo puntualmente cuando el enemigo ha querido atacarme y el Señor ha salido a mi defensa. ¿Saben por qué? Porque le molesta. Le molesta cuando un hijo de Dios se levanta a la mañana temprano, de madrugada, a buscar del rostro de Dios, a buscar de su presencia. El enemigo lo odia. Entonces, ¿cuáles son las áreas que abren estos portales? ¿Cuáles son las áreas? La Ouija abre puertas a la muerte. El espiritismo, que es la comunicación con los muertos. La necromancia, que es la relación sexual con los muertos. Esto lo hace la gente, ¿no? Estos son los que abren portales. Los pactos en los cementerios también abren portales. Las sombras, los fantasmas, los espectros. Todo esto de decir espectros, hablamos de personas ya fallecidas, de personas que ya fallecieron y que se les presentan. O si ustedes se acuerdan de muchos también que por ahí van en una ruta, no sé si han escuchado historias de que van por una ruta, por una calle, por un lugar a otra ciudad, y se encuentran con que en el medio de la calle se le presenta una mujer todo de blanco y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y en México le dicen la Llorona. En Argentina también le dicen la Llorona. Y en otros lados también le dicen lo mismo. Yo no sé qué otros nombres tendrán en otros lados, pero esa mujer siempre se les presenta. Eso es un espectro, porque es una persona ya muerta. Y se les presenta de esa manera, ¿ven? Entonces, por ejemplo, las casas que han sucedido cosas paranormales. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto Poltergeist. Es una serie que habla de cosas paranormales, como cosas que en un momento en una casa abandonada se ven fantasmas, se ven gente muerta, se ve cosas que se mueven, la luz que se prende y se apaga. Todo esto pertenece a lo que es la parte de la metafísica, que ya nos vamos a meter en esa parte también, porque es muy importante saber de lo que estamos rodeados. Amén. También las cartas del tarot, también a veces, no sé si les habrá pasado, yo lo digo por lo personal, que a mí me ha pasado muchas veces, estando antes de volver a los pies de Jesús. Yo cuando estaba en el mundo, yo escuchaba voces, que escuchaba que me llamaban, que escuchaba que me gritaban, que escuchaba que niños lloraban, gritaban. Sentía pasos en mi habitación, sentía que las sábanas se me enrollaban, sentía que me jalaban de los pies. Todo esto son por espíritus metafísicos, pero también son los que abren portales. Cuando tú te sientes observado, eso también es porque se ha abierto un portal. Los perros que ladran a algo invisible, no sé si van a ver por ahí que estás tranquilo en tu casa o en tu habitación y escuchas que tu perro, tu animalito empieza a ladrar, y cuando tú sales ves que el perro no sabes a quién le ladra, porque justamente está quizás metido en una esquina ladrando a lo que hay en una esquina de tu casa y a lo mejor no hay nada. Bueno, eso también. Sentirse, bueno, en los espejos son portales. Cada 6 meses al espejo hay que ungirlo, porque los brujos y los hechiceros lo utilizan para transportarse también. De eso si una persona está con depresión y está mirándose al espejo y todo el tiempo llora y llora y llora y llora, su alma es retenida por el espejo.
Ha pasado muchos casos que una niña se está mirando al espejo, resulta que ella es de una manera y el espejo la representa otra. Yo les voy a decir algo sobre el espejo. El Señor me llevó un día. Yo veía una casa. Yo iba por la calle y yo veía una casa muy, muy oscura, muy tenebrosa. En la casa estaba oscura por fuera, pero por dentro había un poco de luz por dentro de la casa. Y el Señor me dice, ven conmigo, entra. Entramos a una casa que por dentro de esa casa era un lujo. Tenía unas escaleras hermosas, tenía hermoso lugar, era una casa de los sueños de uno. ¿Qué pasó en esta casa? Había una mujer que se estaba mirando al espejo. Y el Señor me dice, observa, cuando yo miro a esta mujer que se estaba mirando en el espejo, yo la veía a ella y yo veía a la otra mujer del espejo parecida a ella y le tiraba la mano y la absorbía. Yo no entendí lo que era eso en ese momento. Al tiempo, el Señor me dice, esa casa es la casa de una persona, porque la persona es la casa, porque dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, nosotros somos la casa. Y en esa casa por dentro estaba hermosa, lujosa. Pero había algo en esa casa, que por fuera esa casa estaba hecho hilacha, pero por dentro esa casa estaba bella. ¿Qué es lo que pasaba? Que había una persona que me decía el Señor que dentro de los espejos hay espíritus encerrados pareciéndose a ti y te absorben. Entonces ahí el Señor me dijo que se trataba de un portal. Dice, lo que tú viste fue un portal. Precisamente esa persona, hoy en día, entre comillas, es profeta de una iglesia. Y esa persona era la que estudiaba el ocultismo, y esa persona fue la que enterró a su padre, y esa persona fue la que enterró a toda una familia completa en el cementerio. Nunca se arrepintió, pero hoy está de profeta en una iglesia. ¿A qué es lo que voy yo con esto? Que Dios muchas veces te habla y te dice cómo es la casa de tal persona, o cómo es tal persona, o cómo es su parte por dentro. Porque puede estar muy bonita la casa, llena de lujo, porque es el pensamiento que la persona tiene. Pero ¿de qué estaba enriquecida? De todo lo que es la brujería, de todo lo que era ocultismo. Esa persona me tocó a mí hacerle liberación una vez, y esa mujer se metía al baño y miraba al espejo, y resulta que después cuando venía no era la misma que se había ido. ¿Y sabes por qué yo me di cuenta? Por el discernimiento de espíritu. Porque para detectar este tipo de espíritu tenés que tener discernimiento de espíritu. ¿Me entiendes? Entonces, el espejo es un portal. Entonces, no digo que hay que taparlo ni nada por el estilo, simplemente con el solo hecho de orar y ungirlo, ya está. Y prohibirle al enemigo que no entre, o decirle a los demonios que no entren, porque mucha gente se ha visto en el espejo y no se ha visto aparentemente ellos mismos, pero después no eran ellos mismos. Entonces te absorbe. Lo que hay en el espejo atrapado, lo tienes tú. Entonces, y hay un montón de cosas de todo esto, ¿no? Hay muchísimas cosas que sirven como portales que se abren. Por ejemplo, en esa hora, por ejemplo, a las 3 de la mañana, el enemigo también ha hecho de la suya. A las 3 de la mañana es cuando entran los demonios ¿cómo se llama? De incubo y subcubo. A todas aquellas personas que están corrompidas, ¿no? Y a veces atacan y la verdad que mantienen relaciones sexuales con las personas. Muchísima gente. Yo conocí una persona en mi vida que un día me dijo, una persona, era una mujer, ¿no? Y me dijo esta mujer, ¿sabe una cosa? Dice, contándome, charlando de esos temas, me dice, en la noche, dice, yo siento que alguien se pone arriba mío. Dice, y siento que tiene relaciones conmigo, dice, y al otro día, dice, yo me levanto, dice, pero no sabes, dice, lo placentero que es.
cuando la persona se acostumbra a que los incubos y sucubos la terminen violando, pues se acostumbran a tener ese tipo de relación sexual salvaje que les termina gustando, por lo tanto se unen y terminan siendo como el esposo o la esposa espiritual, porque ellos están felices. Pierden la familia, no dejan tener esposo, no pueden tener amor. Un montón de cosas hacen estos demonios. La posesión de una entidad que le hacía tener relaciones sexuales con incubo y sucubo le pasó a Carla Morán en 1982 a las 3 de la mañana. Otro caso también de exorcismo, de cual se presenta un demonio, fue también a las 3 de la mañana en el caso de Emily Rose, que eso lo deben haber escuchado, que eso fue en el 2005. Y el primer exorcismo pasó con una muchacha francesa llamada Nicolas Aubry en 1565. Ella tenía 6 años y resulta ser que la misma posesión que ella tenía pues terminó levitando con 6 añitos de edad. Y eso pasó a las 3 de la mañana. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque a las 3 de la mañana es cuando más actividad demoníaca hay. Entre las 3 y las 6 de la mañana. Vamos a hablar de la cuarta vigilia, que es de las 4 hasta las 6. Vimos la tercera, que es desde las 12 hasta las 3 de la mañana. A ver si no me equivoco. Sí, desde las 12 hasta las 3 de la mañana hay una tercera vigilia. Hay una tercera vigilia. Ahora vamos a ver la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es cuando mayor manifestación de los poderes del reino de las tinieblas hay. Y Jesús no dormía porque vigilaba. ¿Recuerdan cuando él subió con sus discípulos al monte, donde pasó el tema de la transfiguración? Pasó precisamente a las 4 de la mañana. Cuando Job, por ejemplo, Job 33, 14 al 26, dicen que el hombre entró en un sueño profundo, ¿no? Y bueno, esto significa que a ver, vamos a leerlo mejor. Vamos a leerlo. Job 33, 14. Vamos a leerlo para que no haya confusión, para que lo puedan tener claro. $3.50. Job 33, 14. Dice, acá hacemos una reseña y dice así: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí está hablando de que la hora, el punto donde la persona está dormida profundamente es en la cuarta vigilia. ¿Me entienden? Es desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana. No, la cuarta vigilia desde las 3 hasta las 6 de la mañana, perdón, sí. Más o menos 3, 4, 5 de la mañana el hombre ya está durmiendo. Entonces ahí es donde viene lo más profundo. Por eso muchos dicen, si quieres tener una revelación de parte de Dios, a las 3 de la mañana ponte a orar. Si tú quieres tener una visión y tú quieres respuesta, ponte a las 3 de la mañana a orar. ¿Por qué? Porque es en la hora donde podemos hablar con el Señor y a lo mejor nos dormimos tipo 4 de la mañana, ponerle que hemos orado 1 hora, nos acostamos a las 4 de la mañana a dormir y automáticamente vienen las visiones. ¿Por qué? Porque estamos en un sueño profundo.
Entonces es ahí en la cuarta vigilia donde el Señor nos empieza a hablar, donde Él nos empieza a mostrar y todo lo demás, ¿no? Pues a esa misma hora es a donde está la máxima tensión con respecto al enemigo, ¿no? Donde él hace sus pechorías y todo ese tipo de cosas. Ya a las 6 de la mañana, si son las 6 de la mañana puntual, ya ellos, es como decir, se les termina el momento y se tienen que ir, o sea que ellos trabajan de madrugada. De día hay algunos otros espíritus, pero no son tan fuertes como estos, porque estos son más que nada espíritus de accidentes, espíritus de muerte, todo lo que tenga que ver con la muerte, con el tema de violaciones, y todo pasa de noche, de madrugada. De madrugada la gente sale a las 12 de la noche salen a la discoteca y vuelven a su casa a las 7 de la mañana, 7, 8 de la mañana, y en el lapso de entre las 3 y las 6 de la mañana algo debe haber pasado. Cuando no lo matan a uno, se le cae el techo del lugar, o salen y tienen un accidente. ¿Por qué? Porque son demonios asignados, son demonios que están a la disposición, como ser a la casa de las almas. En Génesis 19:15 hablaba del tema de cuando los ángeles fueron enviados a Sodoma y a Gomorra para hablar con Lot, para sacarlo de ese lugar por lo que había de venir. Precisamente pasó en esa hora, pasó en la cuarta vigilia. Entonces el Señor envió 2 ángeles para sacarlo. Entonces, si nosotros en la cuarta vigilia le decimos a los ángeles, ángeles, traigan a esta persona para que se arrepienta, los ángeles lo hacen, porque ellos también están atentos a lo que nosotros hablamos. Y en Daniel 6:18 fueron precisamente los ángeles que lo sacaron a Lot de ese lugar. Y en Daniel 6:18 estaba hablando de que Daniel estaba en el pozo de los leones, y asimismo el Señor lo saca del foso de los leones. ¿Me entiende? ¿Y eso en qué horario pasó? A la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia. Entonces ya hemos hablado de estos espíritus asignados de la cuarta vigilia. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los espíritus metafísicos, a lo que yo quería llegar. Si vamos a lo que es la metafísica, realmente es una ciencia, pero la metafísica es ir un poco más allá de la realidad. Por ejemplo, la palabra metafísica proviene del griego meta, que significa más allá, y psíquico, que significa físico, o sea que va más allá de lo físico y de lo psíquico, ¿me entiendes? Por ejemplo, los metafísicos son demonios de una cuarta jerarquía. Por ejemplo, hay demonios que son metafísicos, pero se esconden en los sueños, en las paredes, en los espejos, como habíamos hablado, en los aparatos, quizás en los aparatos, por ejemplo en un celular. Ha pasado casos que una persona ha estado pidiendo auxilio o ha estado hablando y ha escuchado la voz del enemigo por otro lado. A nosotros nos pasó con el caso de una persona que fue muy allegada a nosotros, que un día dijo, no, ¿sabes qué? El diablo me llamó, y él vio que el enemigo lo había llamado, porque dice que su número, su móvil marcaba el 666. Resulta ser que después buscamos en su móvil y nunca apareció el número, pero sí le pudimos creer porque sabíamos que él delante de Dios no podía mentir. Él decía que sí, que había sido tal día, tal hora, tal fecha, y dice que le dijo, no te me vas a escapar. Entonces el mismísimo diablo lo tenía trampeado, lo tenía en trampa, lo tenía agarrado, pero cuando él renunció, se convierte al Señor y bueno, precisamente le pasó esto. Entonces de ahí también podemos sacar una conclusión de que el enemigo también usa los aparatos. O estás viendo alguna película cristiana y automáticamente se cambia o se mete en cualquier otro lado y después nunca más puedes volver a encontrar lo que estabas viendo. ¿Por qué? Porque ahí actúan espíritus metafísicos también.
Cuando una luz se apaga, se prende de la nada, a lo mejor está bien hecha la conexión, pero se prende y se apaga la luz, es porque hay un espíritu metafísico. Nos contaba a mí y a mi esposo una bruja que hacía mucho tiempo supuestamente se había convertido, pero lo agarró al Señor como juguete. Resulta ser que esta mujer contaba de que ella, estando en una casa con su esposo, dice que ella ponía la mesa para 7 u 8 personas, cuando en realidad ella eran 2. Era ella y su esposo. Y ella le daba órdenes a los demonios que se sentaran en la mesa para comer juntamente con ella, y ella les servía la comida. Dice que en un momento dado ella se fue a hacer la limpieza y cuando volvió tenía todo el comedor revuelto. Habían volado los platos, habían volado las sillas, habían volado los cubiertos, habían tirado cosas contra la ventana. Y estos son demonios metafísicos. Y ella los llamaba y ellos estaban. Y también pasó el caso de una mujer que también trabajaba en lo mismo y su hijo... ella sin querer, no quería, pero cuando ella era chica fue entregada, también fue iniciada en el satanismo. Y esta mujer, cuando hablaba con un cristiano, le decía: yo no puedo hablar con vos porque el que está al lado mío me dice que no tengo que hablar contigo, porque si no sabes lo que me hace en la noche, me tira a mi hijo por la ventana, me lo tira a mi hijo contra la puerta, contra la pared. Dice, y me entra desesperación, le dijo. Entonces nos dimos cuenta que también trabaja un espíritu metafísico. Amén. Entonces también podemos ver que hay espíritus metafísicos en los juguetes. Por ejemplo, si ustedes han visto la película Annabelle, la película Annabelle realmente es un caso verídico de una muñeca que habla, de una muñeca que se mueve, igual que Chucky, el muñeco satánico, y todo ese tipo de cosas. Amén. Entonces también se mueven en los juguetes, también están en los árboles. El Señor me llevaba hace como una semana más o menos atrás, el Señor me llevaba a un bosque, y en ese bosque había una fogata en medio del bosque, del cual estaba yo, estaba mi esposo y habían otros hermanos más. Estábamos en ese lugar calentándonos en la fogata, cuando una mujer dice: vámonos para arriba de la montaña, vámonos para arriba de la montaña. Cuando ella dijo vámonos para arriba de la montaña, yo le dije: yo no voy, yo me quedo al lado del fuego. Cuando yo dije me quedo al lado del fuego, yo pude ver los árboles, que salían caras de los árboles, o sea, caras. Se veían los ojos, se veían la cara, se veían el cuerpo de una figura escondida de atrás del árbol. Inclusive en el mismo tronco abrían los ojos. Y ahí el Señor me mostró de esto, de los espíritus metafísicos. También los espíritus metafísicos se esconden también atrás de un perchero. Yo hace hace un par de tiempo atrás también lo pude ver en un perchero. El Señor me lo mostraba, pero cuando uno abre los ojos espirituales puede ver todo el mundo espiritual. Ni siquiera los metafísicos se pueden esconder porque el Señor te los hace ver. Entonces también se esconden en los cuadros. Me acuerdo, mi madre tenía un cuadro del Sagrado Corazón, porque cuando yo era chiquita ellos creían mucho en sus ídolos, aunque ellos no frecuentaban la iglesia católica, pero ellos tenían sus cuadros porque les parecía bonito. Entonces ella tenía el Sagrado Corazón de Jesús, tenía el Sagrado Corazón de María Santísima y no sé qué otra cosa más tenía querubines, ángeles y todo con su incienso. Y me acuerdo que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando mi padre y mi madre aceptaron al Señor Jesús en el corazón, el Señor le muestra a mi madre lo que había en los cuadros. Dice que ella tuvo ese sueño donde los cuadros salían caminando y donde los cuadros se mataban de la risa y tú mirabas el cuadro y se reían. Entonces nos dimos cuenta que hoy, al pasar los tiempos y al tener más madurez espiritual en mi vida, pude comprender de que se trataba de espíritus metafísicos. También si vemos los cuadros del año 18, del año 18,
antes de Cristo, vamos a poder ver, después de Cristo, perdón, vamos a poder ver que en las pinturas francesas, en las pinturas románicas, en las pinturas de lo que es el arte, vamos a ver también figuras de demonios escondidos detrás de una silla, detrás del vestido. ¿Por qué? Porque realmente existieron y existen. ¿Por qué? Porque están escondidos, porque ellos se esconden ahí. Y, por ejemplo, en el Vaticano también, en el Vaticano se mueven muchísimas estas cosas del ocultismo, es la madre, como quien dice, de todo el ocultismo. Es como si en los tiempos antiguos Egipto era el padre del ocultismo, donde se inició todo el ocultismo, donde el diablo se presentaba en carne y hueso, pues en el Vaticano es exactamente lo mismo. Entonces ahí también estuvieron los espectros. Los espectros solamente le vas a ver la forma, pero no sé si habrán visto la película esta de Aliens versus Depredador. Yo creo que sí. Bueno, supuesto Aliens, él tocaba un botoncito de acá y él no se veía más, quedaba como invisible, pero sí se le veía todo el contorno del cuerpo, pero él estaba invisible. Cuando acechaba al enemigo y para atacar al enemigo, él estaba en ese tipo de situación en la cual, sin ser visto, él podía matar. Por eso le decían depredador. ¿Por qué? Porque el depredador en este tiempo es el enemigo, es Satanás. Y Satanás muchas veces se disfraza de espectro para que nosotros no sepamos quién es y nos haga chácate sobre la cabeza o que nos corte a la mitad del cuerpo. Eso es lo que hacen estos espíritus espectros. Yo me acuerdo haber ido a la casa de una mujer con mi esposo, que ellos necesitaban que nosotros fuéramos y oráramos por esa casa. Y en esa casa tenían, ella era muy como que le gustaba mucho lo que son los mantras, lo que son los atrapasueños. Y ella tenía un montón de atrapasueños, pero habían uno que eran demasiado grande, como si fuese una rueda tejida. Tenía dos. Y a ella y a él le pasaban cosas en su casa, sentían que los muebles se le movían, se sentía que las sillas se le movían, que el televisor se prendía, se apagaba, que le golpeaban la puerta, que le gritaban. Ellos le habían dado derecho legal a un espectro. Cuando empezamos a orar, ¿por qué les digo el tema del espectro? Porque la atrapasueño es un portal a lo desconocido, lo cual deja la entrada a diferentes demonios, pero sobre todo a los espectros, porque es una puerta abierta. Todos lo ven como que no es nada, que lo tengo de adorno, pero no importa el significado que tú le des, el tema es que es un portal porque el demonio lo usa. Así que si tú tienes un atrapasueño en tu casa, pues yo te aconsejo que tú lo tires, porque precisamente precisamente esto que le dicen también mandala, precisamente es una tela de araña que atrapa los sueños. Amén. Todos los sueños que tú quieras realizar no se van a hacer porque te atrapa los sueños, te absorbe el pensamiento y encima saca demonios afuera. Cuando fuimos a esa casa con mi esposo, empezamos a orar por lo que había sucedido y yo tenía mis ojos abiertos. Y sabes una cosa, amado o amada, cuando yo empecé a ver lo que había con los ojos espirituales, eran miles y miles de demonios espectros que salieron por la puerta de la casa de ella. En fila, daban una vuelta así de los que estaban y se iban por la puerta, se iban afuera. No se quedaban adentro de la casa porque nosotros empezamos a orar. El portal se cerró, pero los demonios salían de esa casa y se le veía la forma, como si fuese algo así, como si fuese un humo, como si fuese un vapor de agua o algo así. Era un espectro, eran espectros. Y yo para colmo
me acuerdo que yo agarré y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Le digo, vi esto, esto y lo otro. Y justamente había un hermano con nosotros, pues realmente él no lo creyó, pero yo sí lo vi y mi esposo también lo vio. Y ¿sabes una cosa? Ahí el Señor empezó a mostrarnos lo que eran los espectros. Yo le dije a mi esposo, esto es un espectro, pero ahí nomás el Señor me dio la palabra justa, espectro. Porque tiene forma, pero tú no lo ves porque es invisible. Si tú tienes los ojos espirituales abiertos vas a poder verlos porque el Señor te va a permitir ver qué es lo que es. Amén. Por ejemplo, también en los muebles viejos, también hay espíritus metafísicos. Cuando vas a la morgue, que en la morgue ahí está la muerte, pero también hay espíritus metafísicos. Han pasado muchas veces de, por ejemplo, la persona está muerta y a lo mejor no tiene las vísceras puestas, pero a lo mejor está el médico tratando de sacar lo otro que le falta y la persona abre los ojos y se levanta, se sienta y se vuelve a acostar. Eso no es algo que la ciencia le diga que es un espectro o que es un demonio metafísico lo que tiene, porque van a decir, ay no, eso es porque el cuerpo todavía alguna tensión es porque se tensa y se cambia. No. Nosotros sabemos que el mundo espiritual es verdadero. Por ejemplo, en los conciertos de rock también hay espíritus metafísicos. Me acuerdo que en un concierto que tuvo Axl Rose, que es de los Guns, del grupo, el que sabe música se va a dar cuenta, él estaba tocando el piano cuando resulta ser que de repente empezó a tocar a alguien que estaba desafinándolo y él mira y no tenía nada, absolutamente nada, porque el que estaba tocando era él y de repente alguien más empezó a tocar, cuando mira no era nadie, era un espectro. Igual que el rock, en los conciertos satánicos se mueven muchísimo lo que son los espectros, porque ellos precisamente trabajan con ese tipo de espíritu. Entonces, por ejemplo, en los espejos, que estábamos hablando de los espejos, también podemos ver espíritus metafísicos. Así que, mis hermanos, yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que descubrir, porque así como el mundo espiritual es muy extenso, pero es imprescindible saber dónde se encuentran, qué es lo que hacen, dónde se esconden, cómo son, porque la verdad que si nosotros por ahí escuchamos ruidos y no hay nadie en la casa, ya sabemos que es un espíritu metafísico. A veces no somos nosotros los que abrimos la puerta, a veces ha venido alguien a nuestra casa y ha abierto una puerta. ¿Me entienden? Así que bueno, mis amados, hasta aquí es la charla de lo que son los espíritus asignados, de lo que son los espíritus metafísicos y cómo son el tema de las vigilias. No se olviden, las vigilias. Desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche tenés la primera vigilia. Desde las 6 de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana tenés la primera vigilia. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía tenés la segunda vigilia. La tercera vigilia se hace de noche. O sea que tenemos 9, 10, 11, 12. Tenemos 3 horas donde hay tranquilidad. Donde hay total tranquilidad. Desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche tenemos tranquilidad. Ya a partir de las 12 de la noche ya no. Perdón, yo creo que me equivoqué, me enredé. Perdón. Así que nada, entonces desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana es la primera vigilia, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía es la segunda vigilia, de las 12 de la noche hasta las 3 de la madrugada es la tercera vigilia y desde las 3 de la madrugada hasta las 6 es la cuarta vigilia. Ahí sí que las dije bien. Bueno, mis amados, bendiciones, nos estamos viendo.